Y ahora vamos a pasar a una partecita de historia a través, repaso de la historia del método científico. Vamos a empezar por Aristóteles, el griego. Vivió antes de Cristo, año 1384 a 1322. Se dice que era un filósofo científico y lógico. El científico no es casualidad que yo lo ponga aquí entre comillas, porque era un científico que no hacía experimentos. Y esto es parte de lo que queremos, de lo que no vamos a hacer acá. Sin embargo, tenemos que considerar en el periodo que este señor, pues existió. ¿El que hacía? Generaba conclusiones a pura deducción. Entonces, cosas como si es más grande, va a caer más rápido, o las ratas emanan de la basura. Hacía una correlación. Hay basura y eventualmente empiezan a salir ratas. Entonces, la basura debe de emanar ratas. Era la deducción que hacía. Influenció el pensamiento por, pues, bastante tiempo la manera de pensar hasta que ya luego llegó Francis Bacon con el método científico, pero básicamente está equivocado casi en todo debido a las deducciones. Luego vienen los escolásticos. Estos señores hicieron un desacople de lo que era el pensamiento griego y intentaron darle una justificación más religiosa. Esto se dio del siglo VI al siglo XV y era un movimiento teológico y filosófico. Aquí pues claramente estaba involucrada la iglesia. De los escolásticos es interesante que las instituciones, universidades se derivan de los escolásticos, pues fueron las clases, las casas de enseñanza que en ese momento eran teológicas que generaron pues esta clase de institución. Con ello se rompió el pensamiento científico y lo que se buscaba era pues darle una justificación teológica. Buscaban mapear la realidad con la fe, pero siempre la fe iba a tener un peso mayor en las justificaciones, iba a hacer que la religión fuera el fundamento de lo que exploraban, de lo que investigaban. Aquí viene, tal como lo mencioné, las universidades provienen del método de enseñanza y el pensamiento escolástico decayó o ya empieza su declive con Guillermo de Ockham, que es el mismo señor de la famosa Occam Razor o navaja de Ockham. A partir de acá ya empieza el declive de la filosofía escolástica. Y viene después Francis Bacon, señor que nos da el método científico tal como lo conocemos hoy. Fue inglés, vivió de 1561 a 1626 y es el creador del método científico tal como lo conocemos. Se dice que es el padre del empirismo. ¿Qué es empirismo? El empirismo es que usted llega a conclusiones a partir de experimentos. Usted llega a conclusiones a partir de evidencia. Eso es lo que se conoce como empirismo. O a partir de experiencia, de evidencia, de experimentos, usted genera conclusiones. Eso es todo lo contrario a lo que hacía Aristóteles, que todo lo hacía por deducción o por lógica. Y la obra pues maestra de este señor es el Novum Organum, que establece las reglas del método, las bases del método científico. Luego tenemos a Galileo Galilei. Este también hemos escuchado bastante. Filósofo, físico, matemático y astrónomo italiano. Vivió de 1564 a 1642. Hizo aportes en un montón de áreas. Realmente, pues, todo lo que estudió era, pues, en una gran diversidad de áreas. Se le conoce un montón por la teoría
heliocéntrica, que ya no es que todo gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. También pues hizo observaciones de varios planetas del sistema solar. Trabajó en matemática de proyectiles, de velocidad, caída libre, inercia, el telescopio para poder observar cuerpos celestes y llegó a ver los anillos de Saturno. De este señor, pues es conocido de que fue perseguido y castigado por la iglesia por herejía. Entonces, una lástima con Galileo Galilei. Antoine Lavoisier, lo googleé antes de hacer esta presentación, probablemente lo estoy diciendo malísimo, pero era como Antoine Lavoisier. De hecho, por ahí lo tengo abierto, todavía eh, lo estaba escuchando. Químico, biólogo francés, y este señor lo que le podemos atribuir es que es el padre de la química moderna. Todo lo que derivamos de la química moderna, tal como la conocemos, y proviene de este señor. Antes de la química, ¿qué era lo que existía, Alejandro Morales? ¿Qué era lo que se estudiaba? Eh, Buena pregunta. La alquimia. La alquimia, sí, Alquimia. eso sí. Exacto. ¿Quién dijo la alquimia? Fabián. Muy bien. Poros. La alquimia, correcto, pero ya eso se derivó en la... y existía algo de la alquimia de que podía convertir algo en oro, ¿verdad? Era Sí, de hecho, esa era la ideología, convertir todo en oro. La piedra filosofal. muy bien. Los apuntadores les queda tarea ver si esto, la piedra filosofal, es un cuento de hadas o realmente era lo que creían lo de la alquimia, porque lo desconozco y sería interesante saber. El punto es que la alquimia sí existía, era previo a la física. Este señor empieza a descubrir los elementos, los átomos como tal no, pero sí los elementos químicos, específicamente oxígeno e hidrógeno, y trabajó en lo que era la formalización del sistema métrico. Parte de la diferencia de sus aportes con respecto a los alquimistas era que ejecutaba experimentos. Entonces tenemos Antoine Lavoisier. Entonces, no quiero seguir diciendo los nombres mal, entonces le voy a decir a Cristina. Cristina, ayúdame a pronunciar ese. No sé quién Sí. es. Sin ¿O es el vergüenza. mismo que acabas de mencionar? No, acá está. ¿Ves esto? Ah, voy, es que tengo la pantalla, es que no me sale en la pantalla, con razón. Dame un segundito. Ya, ok. Ah, ok, sí. Uy, profe. Bueno, Luis Pasteur. Dejémoslo Disculpe el en Luis francés. Pasteur. Muchas gracias, Cristina. Ya con eso, ya me quitaste ese peso de encima. Luis Pasteur. Muy bien. Tenemos a Luis Pasteur. Lo conocemos claramente de lo que es la pasteurización, que es un proceso que todos nuestros alimentos de larga duración pues pasan para que no se descompongan. Químico y microbiólogo de 1822 a 1895. Hizo investigaciones previas que que llevaron a las vacunas, específicamente vacunas contra bacterias. También estudió lo que era fermentación por microbios y pasteurización, que pues es la parte de hervir. Hubo un experimento interesantísimo que se ejecutó para eso, que era de agua, tenía agua de control y agua experimental, que era la que servía, y la que servía no, pues no, el agua no se ponía turbia por bacterias
sino que se mantenía limpia, mientras que la otra sí se ponía turbia por bacterias y todos los microorganismos. Entonces, a partir de ahí fue que se empezó a hacer la relación de que, pues, exponerlos al calor mataba los microbios. Padre de la microbiología, y se trajo abajo la teoría de la generación espontánea, que esto viene asociado a lo que les acabo de comentar. Se Eso era creía... de Aristóteles, ¿verdad? ¿Qué La pasó? generación espontánea. Era de Aristóteles, del tiempo de Aristóteles. Sí, desde que las cosas se emanaban. De hecho, con este experimento que comenté de los envases de agua, se creía que espontáneamente de la nada surgían los microbios en el agua. Y él, haciendo esta parte de, pues, de exponerlos al calor, que los mataba, demostró que efectivamente estaban ahí, no era que se generaba espontáneamente. ¿Quién fue el que? Esteban fue. Sí. Sí, correcto. Muchas gracias, Esteban. Y luego tenemos a Ronald Elmer Fisher, que es el padre del diseño de experimentos. Vamos a ver en el desarrollo del curso la famosa F de Fisher que se utiliza para análisis estadístico. De 1890 a 1962, biólogo, genetista y estadístico inglés, y es considerado el padre de la estadística moderna. Cosas que tenemos por ahí, investigación científica la une a lo que es análisis estadístico, y esto pues ya es bastante universalizado en lo que es en investigación científica, pero él fue el que llegó y propuso esta unión. Era investigación experimental con análisis estadístico, y es el creador del diseño de experimentos, la razón del por qué estamos hoy acá. Y cuando veamos análisis de varianza, estudiaremos la F-distribution o la distribución F. Muy bien. Y con esto terminamos esta diapositiva por el momento.